Vale, la gente que no tiene ni idea de lo que es desarrollar un producto, o pongámonos en la piel de un emprendedor que es pues, alguien que tiene una idea, pues como muchos de los que han pasado ya por este podcast, he tenido la idea de desarrollar un saxo, ¿no? Un saxo electrónico. Tengo la idea, pero no tengo nada más. Entonces, para poderle transmitir a ese emprendedor o a esa empresa, si es que es una empresa que quiere sacar producto al mercado y hasta ahora no lo ha hecho, las fases del proyecto que tiene por delante. O sea, él tiene que tener esa idea. Tengo esta idea, venga. ¿Tú sabes desmenuzarme cada una de las fases del proyecto que va a tener que afrontar? Sí, normalmente son bastante comunes, ¿vale? Luego la diferencia está en la tipología del proyecto, en lo que se hace en cada una de las etapas es distinto, ¿vale? Pero está claro, como te decía hace un momento, en la fase de análisis, ¿vale? O el estado del arte, que se le llama, ¿vale? Que estaría la fase de análisis de la idea, ¿vale? Uh-huh. Como esta idea, cuál es su competencia, si existe esta competencia, cuál es su sector, ¿vale? Estudio de mercado, ¿vale? Hasta definir realmente unas especificaciones, ¿vale? O sea, es importante, aunque te traigan un briefing, Uh-huh. definir las especificaciones de ese producto o ese proyecto, ¿vale? A partir de ahí vendría la etapa de conceptualización, ¿vale? Vale. Es la que más disfrutamos todos, ¿vale? La más creativa, donde a partir de unas mismas especificaciones, aunque parezca algo muy rígido, pueden haber un abanico enorme de opciones que cumplen esas especificaciones, ¿no? Entonces ahí normalmente al cliente se le presentan diferentes propuestas, ¿vale? Y ahí es donde entra el juego, compartiéndolas con él. Propuestas que suelen ser un 3D ya, ¿no? O una propuesta estética. Bueno, eso o son con los propuestas años, conceptuales. con los años eso ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Yo me acuerdo cuando empezamos que aún dibujábamos mucho a mano con los rotuladores aquellos, correcto, ¿vale? Los Pantone, que cada rotulador valía una fortuna y cuidado cómo lo gastas. ¿Vale? Entonces, bueno, era una fase mucho más de boceto, de crear propuestas, tanto de estilo como de funcionamiento, como... ¿Vale? Esto con los años, pues aparecieron luego, pues trabajabas más con el 3D, los programas han sido más amigables. Yo me acuerdo cuando empezábamos a trabajar con Katia, pues que era mucho más paramétrico y más complicado hacer propuestas, ¿vale? Entonces, hoy en día todo esto es mucho más sencillo. También el tema del renderizado. Antes, para renderizar, pues era un infierno. Ahora mismo SolidWorks, por decir algo, tiene un paquete de renderizado muy sencillo de usar. Y hasta hoy en día, pues el tema de edición de vídeos, pues es muy fácil o muy rápido. Pues ya no solo enseñar una imagen estática, sino puedes enseñar el producto, pues o rotando o haciendo un pequeño exploting que se vean las distintas partes del producto, ¿vale? Entonces, normalmente se intenta presentar lo más cercano a la realidad ese producto, porque al final la persona a quien se lo estás mostrando tiene que entender rápidamente lo que le quieres mostrar, ¿no? Entonces entendemos que presentamos como unas cuantas diseños conceptuales previos, ¿no? Que en teoría todos cumplen las especificaciones que en la fase anterior cumplen esas especificaciones, marcado, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante, que esta evolución que decíamos de la fase de sketch o de dibujo a mano alzada hasta hacerlo con 3D, es importante que eso que presentas sea después, o sea, que no presentes algo que después cuando lo vas a desarrollar o lo vas a ejecutar diste mucho, ¿vale? Porque sí que a veces se cometía el error que presentabas cosas que dices, bueno, y esto cuando lo plasmo a algo fabricable, ostras, pero lo que me enseñaste aquel día no se parece un huevo a una castaña, ¿vale? Entonces sí que es muy importante que nosotros desde el día cero hemos tenido mucho hincapié o hemos tenido mucho cuidado que lo que presentes ya sea algo que después, si escogen esa vía o la mezcla de este camino o esta otra propuesta, sea algo que después sea muy fácil de plasmar. De desarrollar. Que de hecho es un problema que históricamente nosotros nos hemos encontrado, que el cliente ha venido con un diseño previo hecho por un diseñador industrial o de renombre o por una oficina de diseño, un estudio, un lo que sea de renombre o no, y luego cuando nos traen el diseño decimos, vale, ya esto perfecto, muy bonito, pero ¿y ahora qué, esto cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué coño hacemos con esto? No bueno, se puede un poco hacer. lo que te decía del origen
de I+, ¿no? De la empresa cuando la fundamos, era eso, ¿no? Que te lo decía hace un momento, ¿no? Que antes pasabas por un despacho de diseño industrial, ¿vale? Que pues formas, todo precioso y demás, ¿vale? Pero luego pasaba por una ingeniería que se tiraban siempre los trastos a la cabeza de que esto es muy bonito pero no se puede fabricar, pero luego si lo hacías directamente con una ingeniería, ostras, sí es fabricable, pero todos son aristas, todo es un cuadrado y todo es muy feo, ¿no? Bueno, eso es yendo a extremos, ¿vale? Pero sí que esa lucha o esa discusión existía, ¿no? Entonces ahí es donde intentamos aportar algo nuevo, decir, ostras, se puede hacer algo bonito que sea fabricable y no perderse por el camino, ¿no? Entonces, claro, muchas veces pues clientes que nos vienen con una idea que ya han pasado por un estudio de diseño o el típico, no, yo tengo un amigo que, hostia, es súper creativo y demás, y pasa eso que lamentablemente le tienes que decir, ya, coño, pero es que esto ahora para plasmarlo, intentarlo desarrollar es casi imposible o olvídate. Entonces, bueno, como te decía, entonces de las fases, estaría la fase de presentar estas propuestas, okay. como te digo, la más divertida o la más creativa, sí. Entonces es donde más disfrutamos todos, ¿vale? Y ahí es donde se abre el debate con el cliente, pues de esto me gusta esto, de aquel sí, esto cumple, esto no, de esto me gustaría, entonces hasta que se va reduciendo hasta tener una propuesta a desarrollar, ¿vale? Luego estaría la fase pura de desarrollo, ¿vale? Más ingenieril, que como te digo, como nosotros todo lo que presentamos ya está pensado, está preparado. De hecho, a veces, hasta cuando presentamos las propuestas, quizás nos pasamos de desarrollarlo. O sea, llegamos demasiado, pero bueno, eso al final es trabajo que te quitas después, porque quizás no hace falta hacerlo de todas las propuestas. Pero bueno, es algo, un mal menor. ¿Vale? Entonces estaría la fase de desarrollo, de ingeniería, donde se empieza pues, a plasmar cuáles son las partes, qué elementos comerciales incorpora el producto, pues ya sea una batería, ya sea una junta, ya sea una pantalla, ya sea un LED, lo que sea. Bueno, y se hace todo el desarrollo. Entonces también eso se va contrastando con el cliente, ¿vale? Porque eso sí que es muy importante, no dilatar mucho los procesos entre que tú le enseñas una idea, desarrollas y se lo vas enseñando, ¿vale? Para que él vaya validando conjuntamente contigo, ¿no? Porque a veces pues, pasa eso, que te metes en tu mundo, avanzas mucho y cuando se lo enseñas, ostras, pero es que yo aquí hubiera preferido o me hubiera gustado. Entonces, bueno, vamos haciendo reuniones prácticamente semanales con los clientes. Con el tiempo también hemos ido aprendiendo a crear una metodología, ¿vale? Por ejemplo, también, como decía al principio, ¿no? Cada proyecto es un mundo y cada tipología. No es lo mismo un proyecto de un dosificador de colonia, que es sencillo, hacer un equipo industrial grande. De medicina. Exacto, que todos son... ¿Vale? Pero sí que intentamos que además cuando participan, pues normalmente siempre se crea, dentro de más creamos un equipo de trabajo, que hay un líder, dentro de la empresa están los responsables de proyectos, que es el que lidera ese proyecto, y luego de él dependen diferentes tipos de técnicos en función del proyecto en el que se está trabajando, ¿no? Entonces intentamos definir siempre unas reuniones y fijando una hora concreta y día concreta, ¿vale? Porque de esa forma, cuando participan muchas personas, teniendo en cuenta que el cliente no siempre es solo una persona, muchas veces participan también más personas, que tú sabes que si el jueves a las 10 tienes reunión con tal cliente, todos se lo guardan, ¿vale? Que a lo mejor esa semana no hay que presentar nada, ¿vale? Se cancela y no pasa nada y se pasa al siguiente. Pero es una forma de, porque si no pasaba que, oye, tenemos una reunión, nos vemos el viernes, 2 pueden y 3 no. Y al final se va dilatando y es una forma. Y eso parece una tontería, pero es una forma de llevar una cronología más... De que no se te vayan los tiempos, ¿no? Exactamente, correcto. Intenta organizativamente que no se te vaya. Entonces, en cuanto volviendo a las fases, estaría la fase de desarrollo, sí. ¿vale? Donde se va cotejando, tal, se va avanzando. Luego pasaríamos por una fase de diseño de detalle, que ahí ya se entra mucho más al detalle de los materiales finales, hasta tornillería, qué tipo de métrica, ir más al detalle, como se dice. Luego pasaríamos por una fase de prototipado, ¿vale? Que por suerte, con el taller que actualmente disponemos, pues podemos fabricar cualquier tipo de pieza, lógicamente pasando por una fase previa inicial de tanteo con impresión 3D, ¿vale? Y luego fabricar las piezas ya con materiales finales, ya sean plásticos o metálicos,
¿vale? Entonces, y todo lo que es el material comercial que incorpore ese producto, pues se compra, lógicamente, se ensambla, y ahí es donde empiezas a ver pues, el producto que hasta ahora solo era un producto que tenías en pantalla, que como se dice en el papel y en la pantalla todo funciona, todo, ¿no? todo Sí. lo aguanta, ¿vale? Ahí es donde te empiezas a dar cuenta que, bueno, pues qué elementos se pueden mejorar o retocar pues, para que al final el producto o el proyecto sea lo más viable posible. ¿Vale? Después de esta fase de prototipo estaría la fase de mejoras o retoques, ¿vale? Que es, eso es algo que seguramente son las etapas más difíciles de cuantificar, porque antes de empezar un proyecto, ¿cómo vas a saber que vas a tardar en mejorar? Que vas a mejorar 2 cosas, 3, 4, ¿vale? Pero siempre hay una etapa de mejoras y retoques, ¿vale? Normalmente después de esta etapa se acaba fabricando otro prototipo, que no quiere decir que sea el último, porque hay veces que se fabrican 2, 3, 4, depende. Vuelvo a decir lo mismo, según la dificultad del proyecto. Y hay veces que hasta prototipamos partes, ¿vale? Si estamos hablando de un producto grande, se van validando cada una de las partes hasta seguir evolucionándolo.